Una de mis obsesiones como escritor es siempre la relación entre la vida que nos obligaron a vivir y la vida que podíamos haber vivido. Es decir, siempre me angustió mucho la falta de placeres con la que vivíamos en Cuba en todos los años de mi adolescencia, mi infancia y mi madurez. Y creo que eso de algún modo lo he reflejado con mis obras. Yo publiqué en el 2004 este libro que se llama Ceremonias para actores desesperados, donde están tres de los monólogos que me parecieron más importantes: Santa Cecilia, Freddy y El enano en la botella. En Freddy, yo ahora releyéndolo, algo que no me gusta hacer porque me da cierto pudor, no me gusta releer lo que he escrito. En Freddy me doy cuenta de que está muy marcado esa angustia entre lo que se debería vivir y lo que se vive, entre la posibilidad del sueño, de la gran vida en el sentido gozoso del término. No tiene nada que ver con el lujo ni con la riqueza, sino con la posibilidad de rehacer y la pobre vida que teníamos. De algún modo, yo establecí esa figura que tanto me fascinaba, la de Freddie Mercury, que había vivido la vida a tope, que había vivido la vida en todas sus posibilidades, nos, nos hacía ver la pobreza de la nuestra, es decir, esa falta que teníamos. Escribí en el prefacio a la pieza que la intensidad con la que Freddie Mercury gozó y vivió el tiempo que le fue dado me servía para establecer un claro conflicto con la pobreza, la falta de proyectos, la absoluta pasividad por la que se iba deslizando nuestra vida habanera, el torbellino de su vida frente a la calma chicha de la nuestra. En Miami rastreé discos, libros, películas, y allí tuve la relación más intensa con esa figura extraordinaria de la música pop y el desenfreno luminoso de la existencia. Luego fue regresar a La Habana y sumirme de nuevo en la pobreza de las existencias nuestras, tan solo eso, y había un poco de rabia, de admiración mezclada con envidia, de impotencia, de fascinación, como quien está condenado a ver el desarrollo de una fiesta grandiosa desde el cristal cerrado de una ventana. Yo creo que eso define perfectamente para mí qué es Freddy y en gran medida qué es mi obra.